tenemos la visita del economista Aldo Pignanelli. También lo acompañan justamente el amigo Barón Viana, exintendente de la ciudad de Posadas, y el amigo Fernando Urizar, uno de los máximos referentes del masismo en la provincia. Gente, muchísimas gracias, muy bienvenidos. Es un placer tenerlos en nuestra casa en esta mañana tan particular al estilo posadeño, ¿no? Bueno, gracias, Pucho. Antes que nada, querría comenzar por el más joven, como dijo recién el titular, ¿sí? Por nuestro ilustre visitante, el señor Aldo Pignanelli. Bueno, mire, licenciado, hoy en la tapa del diario aparece usted diciendo: para controlar la inflación hay que terminar con el despilfarro, ¿no? Así es. Y en cierto modo nosotros hacíamos referencia a esto nos hace recordar a la tía o a la mamá que dice: bueno, muchachos, se acabó la joda, hay que ordenar la casa, terminó el carnaval, ¿sí? Coméntenos qué lectura lo lleva a usted a justamente formular este tipo de frases. Sí, básicamente el concepto económico es el siguiente. El problema de la inflación es la consecuencia de los desaguisados de la economía argentina. La causa, el origen que hay que buscar en el problema muy serio de la inflación. Una inflación que este año va a superar el 40% anual. La gente que nos está escuchando sabe que esto es verdad y a lo mejor uno se queda corto. Argentina es la segunda inflación en el mundo, en la lista de posiciones de la inflación mundial. Va primero Venezuela con 65% de inflación anual y Argentina con el 40% anual. Claro que Venezuela tiene un equipazo para ir primero en la inflación, pero a lo mejor si no dan tiempo Argentina lo alcanza. Le gana. Esperemos que no. Entonces, mucha gente me pregunta ¿por qué esta inflación? Y una de las causas, no es la única, es el enorme déficit fiscal que tiene hoy la Argentina. ¿Qué quiere decir déficit fiscal? Bueno, el Estado Nacional gasta más plata de lo que recauda, aún a pesar de la fuerte presión fiscal que hoy hay en Argentina, presión fiscal que se extiende a todos los sectores, las economías regionales, inclusive a nivel municipales, a nivel provincial también hay una fuerte presión tributaria. Y a pesar de esta fuerte presión tributaria, el Estado tiene un alto déficit fiscal. Este déficit fiscal se cubre con emisión monetaria, o sea, lo que comúnmente dice la gente dándole a la maquinita. Claro, imprimiendo billetes. Claro, entonces ese es un pecado original que tiene la Argentina, porque si imprime una moneda, el peso, que es la moneda soberana de la Argentina, que nadie demanda para ahorrar o para comprar y vender bienes. Simplemente demanda pesos cuando cobra sus salarios o vende su mercadería, o el profesional que cobra honorarios o la empresa que vende, para las transacciones chicas. Pero todo el mundo quiere dejar ese peso porque se va depreciando, entonces no hay esa demanda. Y esta gran emisión de moneda presiona sobre los precios y significa este aumento de precios. Entonces, lo que hay que atacar fundamentalmente, no es lo único, pero fundamentalmente para bajar la inflación, es el gasto público. El gasto público en la Argentina hay un verdadero despilfarro del gasto público. No hay eficiencia en el manejo del gasto público. Doy 4 ejemplos, hay muchos, pero los más grandes. El primer tema son los subsidios económicos. Tal vez acá en Posadas, en Misiones, no se note tanto, pero en los grandes centros urbanos, como el caso de Capital y Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, hay fuertes subsidios a las empresas que producen gas, agua, luz, transporte público, terrestre, transporte ferroviario, transporte aéreo, a través de Aerolíneas Argentinas, y se dan enormes subsidios, pero enormes, son más de 25.000 millones de dólares por año. Un caso emblemático es justamente este de la quiebra del TVA en Buenos Aires, al que se le dio casi 24.000 millones de pesos en subsidio en 4 años. Así es. Usted ha puesto un ejemplo que es muy doloroso y lo felicito, porque yo creo que es el ejemplo que uno tiene para hablar de despilfarro, por ser moderado en la opinión, ¿no? Yo creo que acá en la Argentina estas empresas que tendrían que haber construido oleoductos, gasoductos, acueductos y viaductos,
en realidad construyeron un guitaducto, porque desviaron el dinero para fines que no eran para los cuales se les daba. Y este caso de TVA, fíjese usted este ejemplo tan patético. TVA es una empresa que explota a la principal compañía de micros de la capital federal de Gran Buenos Aires, son el Grupo Plaza, que tiene más de 2.500 colectivos, que recibe grandes subsidios. Y encima era el administrador de los trenes urbanos, o sea, los trenes que transportan más de 1 millón de personas por día del Gran Buenos Aires al centro de la ciudad de Buenos Aires, ida y vuelta. Ellos eran administradores de la línea Sarmiento, donde se produjo no el accidente, el asesinato de 51 argentinos y 14 más en otro accidente similar en la ciudad de Morón, el primero fue en 11, y que en el juicio que se está llevando adelante y que se está avanzando, aparecen cosas como, por ejemplo, lo que acabo de decir, que no todo el dinero llegaba a destino, que había desvíos, y ahí me refiero yo al despilfarro. Eso multiplíquelo por otras empresas más que prestan servicios, como dije antes, en luz, gas, agua, transporte aéreo. El otro gasto en donde hay despilfarro, por ejemplo, es en el tema de las remuneraciones que paga el Estado Nacional. Usted sabe que el Estado argentino en su conjunto, y ya ahí me limito no solo a la nacional, sino provincias y municipios, en el año 2003 había 2.300.000 empleados públicos en la Argentina. En el año 2014 hay 4.300.000 empleados públicos. Se duplicó la cifra. Prácticamente se duplicó la cantidad de gente que trabaja en el Estado. Algunos serán justificados y otros no. Pero, por ejemplo, solo en el Estado Nacional hay más de 80.000 contratados con sueldos de 30.000 pesos o más por mes, que nadie sabe qué función cumplen. Entonces, eso hay que hacer una profunda investigación, porque uno no está planteando hacer un gran ajuste o echar gente del Estado. Lo que no queremos es pagar salarios a aquellos que no prestan ninguna función. Ahora, licenciado, es contradictorio, porque por un lado nos encontramos con esto que usted plantea, que es cierto, una cuestión como de despilfarro, y por otro lado también una cuestión como el lanzamiento del ARSAT, con todo la proyección que tiene, con el bajo costo que significó, y cómo cuando se pueden hacer las cosas bien, salen bien también. Por supuesto, bueno, el tema de ARSAT es, en realidad la empresa es INVAP, el que hizo el satélite. Es INVAP. INVAP es una empresa que es propiedad del Estado, en parte de la nación, en parte de las provincias, está en Neuquén, en Bariloche concretamente INVAP. Esto tiene su origen en el centro atómico que desarrolló ese gran hombre de la era moderna en la Argentina, que fue el teniente general Juan Domingo Perón. Así es. Tan fustigado con la escuela Basteiro en Bariloche, el centro atómico. De ahí se desarrolló lo que hoy es el INVAP, que es una empresa de altísima tecnología, con ingenieros argentinos. Yo la conozco mucho porque cuando estuve en la función pública como presidente del Banco Central, les dimos una gran ayuda de financiamiento, de facilitar las inversiones en INVAP. Ahora, INVAP es una empresa que ya viene lanzando satélites desde el año 91. O sea, el primer presidente que lanzó un satélite fue Carlos Menem, que instaló eso. Luego en el 95 se lanzaron otros más. Este satélite que se acaba de lanzar con todo éxito por parte de INVAP es el 9º satélite que Argentina pone en funcionamiento. No es el primero, pero hay que reconocer que allá por el año 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner tomó la decisión acertada de apoyar una vez más a INVAP y poder desarrollar este tema satelital. Hay otro dato de INVAP que nos enorgullece como argentinos. Sí, claro. Las cosas que también hay que decirlas, porque los argentinos sabemos hacer las cosas. Sí. Argentina hace 5 o 6 años atrás ganó una licitación en Australia con el INVAP para proveer a Australia satélites.
Y INVAP, insisto, orgullo argentino, le ganó la licitación por tecnología, por costos, por servicios, a Europa, a Estados Unidos y a los grandes países con desarrollo tecnológico. Usted lo ha dicho muy bien, yo creo que INVAP es un ejemplo a seguir. Ahora, hay algunas marcas que son distintivas, digamos, por lo menos lo que usted ha planteado. Una es lo que tiene que ver con la inversión en el área industrial. La segunda es lo que tiene que ver con la recuperación de la energía. Y la tercera es lo que tiene que ver con economías regionales en función del establecimiento de redes laborales, como habíamos charlado. También usted plantea que esas tres líneas son esenciales a que lo plantee un nuevo gobierno, que es inviable en lo que queda, ¿no? Bueno, lamentablemente sí. Primero por falta de tiempo y segundo porque si en 11 años no hicieron grandes cambios en ese sentido, no podemos esperar que lo hagan ahora. Hay un tema que yo quiero aclarar y para que la gente tome dimensión de la situación. Los subsidios económicos a las empresas que organizaron un guitaducto, o sea, desviaron parte del dinero, cuadruplican, o sea, son 4 veces mayores a los subsidios sociales. Claro. Mientras son 25.000 millones de dólares de subsidios económicos a las grandes empresas, todos los subsidios sociales a la gente carenciada, a la gente que necesita una ayuda, son 4.000 millones de dólares el equivalente en pesos. Ahí no está el problema. El problema de los subsidios sociales hay que mejorarlos, no tanto en su volumen, sino en el rol que cumple el subsidio social. Hay que mantener los subsidios sociales, pero tienen que estar más ligados a la generación de empleo, capacitación, volver a la cultura del trabajo, no hacer una mezcla. Nos pasa mucho en el interior del país, en las economías regionales, pero también en los grandes centros urbanos, que mucha gente que recibe un subsidio no quiere ser a lo mejor blanqueado en un trabajo, porque si no pierde el subsidio. Ese es un error del gobierno. Nosotros lo que planteamos desde el Frente Renovador es no solo mantener estos subsidios, sino asignarle un rol de capacitación, un rol de generar empleo, y aquel que recibe el subsidio social y consigue un empleo, mantenérselo durante un tiempo, ir gradualmente bajándoselo, de tal manera de motivar a la persona que recibe el subsidio a trabajar, a que el empleador le pueda dar trabajo. Usted hacía mención a las economías regionales, ¿no? Hoy las economías regionales en Argentina están todas golpeadas, desde Posadas hasta Tierra del Fuego, desde la cordillera hasta el Río de la Plata. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene una actividad económica muy relacionada con las grandes extensiones de tierra, por la pampa húmeda, la soja, el trigo, el maíz, y la producción ganadera y la instalación de las grandes industrias y el puerto, también tienen economías regionales. Usted va a la región de San Pedro, en la Ruta 9, y producen duraznos, y va a otra zona como es la zona más cercana a Junín y demás, hay chacras, la zona del Gran La Plata, donde hay gente que produce tomate, zanahoria, bueno, lo que consume, las verduras, hortalizas y frutas que consume el gran centro urbano. Estas también son economías regionales, como puede ser la yerba mate en Misiones, las explotaciones de madera. Y estas economías regionales hoy no tienen ningún incentivo. Se atrasa el tipo de cambio para controlar la inflación, que al final no se consigue, no hay créditos suficientes y los créditos que hay son caros, la presión impositiva es terrible, hasta se cobran retenciones a las economías regionales, retención a la exportación. El Frente Renovador en enero de este año, apenas asumió nuestro bloque con más de 20 diputados nacionales, presentó varios proyectos de leyes impositivas, de los cuales con el equipo económico que integramos con Lavagna, con Peirano, con Martín Redrado, con Ricardo Delgado, hemos presentado varios proyectos de ley. Uno de ellos es justamente quitarle todas las retenciones a las economías regionales, no ponerle retenciones a los productores de cereales como la soja, trigo, maíz,
de más de 500 kilómetros de distancia de los grandes puertos, porque si no son economías inviables, digamos. Bueno, hemos presentado... Que es una especie de subsidio, digamos, a la economía regional. Bueno, pero es que las economías, mire, si usted tiene una buena política macroeconómica y una política impositiva pro producción, o sea, acá hay que sacarle el freno a la producción, hay que dejar que la gente produzca, dejarse de joder con la presión fiscal. Por eso empezamos con el despilfarro. El despilfarro del gasto público termina en emisión monetaria, inflación, y termina en mayor presión fiscal. Entonces hay que controlar el gasto público, que el gasto vaya donde tenga que ir. Y el que merezca un subsidio se lo dará. Y el que no, no. Bueno, Estados Unidos tiene su economía prácticamente toda subsidiada y nadie le dice nada, ¿no? Claro, entonces, por supuesto, pero lo hacen en forma transparente y en forma coherente. Acá, lamentablemente, se están utilizando los subsidios como política de clientelismo y la gente termina siendo presa de una situación que no se merecen. Yo sé lo que es Misiones. Yo he trabajado en una empresa misionera mucho tiempo, productora de yerba mate, que fue la empresa Flor de Lis, que tenía aquí cerca un campo de producción yerbatera y producción de maderas, y sé lo que significa la yerba mate canchada y los molinos, y lo que significa para la provincia de Misiones. Y lo que significa el molinero y la cadena. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, motivar esa cadena, tratar de que la producción regional tenga valor agregado en su lugar, en su provincia, que la gente pueda trabajar en las industrias en su propia provincia, en su propio lugar de origen, que no termine la gente obligada a hacinarse en los grandes centros urbanos, viviendo en forma inhumana, que la gente pueda desarrollarse en su provincia de origen. Nosotros, desde el Frente Renovador, con Sergio Massa, estamos estudiando mucho este tema, ¿no? Y de cómo queremos dar vuelta a la situación fiscal, por ejemplo, con la coparticipación. Acá hay impuestos. Fíjese usted una cosa, el tema de la coparticipación federal. Hay impuestos, obviamente, cobra la nación y los coparticipa con la provincia. Sí. Usted sabe que hoy, en la Argentina de hoy, de cada 100 pesos que se recaudan impuestos en el gobierno nacional, 75 pesos quedan en Buenos Aires y solo 25 van a las provincias, cuando hace 10 años era exactamente al revés. Entonces, por ejemplo, el impuesto al débito crédito, el famoso impuesto al cheque, sí, tiene que ser provincial y que cada provincia lo quiera aplicar o no de acuerdo a su realidad económica y coparticiparlo. Mire, yo estudié en Alemania, tuve la suerte, por un lado de estudiar, por otro lado la mala suerte, porque fue en el 76 cuando me tuve que fugar por el golpe militar, ¿no? Y en Alemania existe coparticipación, existen provincias igual que en la Argentina. ¿Sabe cuál es la diferencia? Los que recaudan impuestos son las provincias y ellas coparticipan a la Claro, elevan, como un sistema brasilero también, que recauda a los municipios. Entonces, y van elevando la cuota de coparticipación hacia arriba. Nosotros queremos gradualmente llegar a una situación, empezar con algunos impuestos, inclusive los impuestos aduaneros, los famosos impuestos aduaneros. ¿Qué piensan hacer con respecto a ese famoso impuesto a las ganancias? Bueno, ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno es el impuesto a las ganancias de las grandes corporaciones y a la ganancia financiera, que hay que grabarla. Y otra es el impuesto a las ganancias a los salarios. Bueno, nosotros hemos presentado, el Frente Renovador, un proyecto de ley en el mes de marzo, en donde pedimos en ese proyecto de ley, se propone que el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia de los salarios se ajuste automáticamente de acuerdo a la evolución del índice salarial cada 3 meses, de tal manera que sea totalmente transparente y haya un ajuste automático y que sea automático, que no dependa de la voluntad del funcionario de turno.